¿Bien? Ay, qué bueno, ¿eh? Tú ya sé que estás bien, no tienes que contestar. Gloria a Dios, qué bueno, me da mucho gusto. Yo te voy a pedir que hagas algo. Dile a la persona que tienes a un lado, ¿eh? Díselo. Si no fuera por ti, yo sería la persona más guapa de este lugar. Pero como se lo dicen mutuamente, pues ya somos puros guapos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es eso, ¿eh? Bendecirnos unos a otros y amarnos, ¿eh? Gloria a Dios. Pues yo creo que cada uno de los que estamos aquí venimos a recibir una inyección de fe, ¿verdad? Y yo creo que algo que el pastor Miguel decía y es importante es que la fe viene cuando nosotros escuchamos hablar a Dios. Eso es lo que detona la fe en nuestra vida. Cuando tú escuchas el mensaje correcto, entonces tu vida es transformada. A veces de pronto estamos escuchando y escuchando y escuchando y en nuestra vida no sucede nada. No es nada más escuchar el mensaje, sino que ese mensaje que yo estoy escuchando, llevarlo a la práctica en mi vida, ponerlo a trabajar. Dice la palabra de Dios en Jeremías que 1:12, que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces cuando yo hablo la palabra de Dios, es cuando estoy ejecutando lo que Dios me está diciendo y entonces en mí se manifiesta o se detona lo que Dios quiere que yo esté viviendo. El deseo del corazón de Dios es que yo viva bien, que yo manifieste lo que Él es en todo lo que yo esté haciendo, que yo soy la manifestación de su gloria y de su gracia, así dice la palabra de Dios. Y yo te voy a invitar, vamos por favor a Lucas, capítulo 14. Yo creo que todos conocemos perfectamente lo que significa la fe. Hebreos 11:1 es fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ¿sabes qué? La fe nos da la capacidad de ver lo invisible. Eso es lo que hace la fe, que nos da la capacidad de ver lo invisible. Lucas 14, por favor. Ahorita te digo el versículo. Oh, por Dios. Verso 15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y a todos a una comenzaron a excusarse. Dice, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me disculpes. Creo que esto de alguna manera resuena o nos retumba, ¿no? Porque yo creo que de parte de Jesús ya ha sido todo preparado. Ya de parte de Dios todo está listo, todo nos lo ha entregado por medio de Jesús. Pero sabes que a veces más bien la mayoría de las veces tenemos muchas excusas. Siempre tenemos excusas, sobre todo para las cosas de Dios. A lo mejor cuando invitan a una fiesta, híjole, en el momento estamos listos, ¿no? Pero cuando dicen vamos a la congre, vamos a recibir una inyección de fe, entonces sí, amén. Gloria a Dios, que todos decimos así, pero es una realidad y la palabra de Dios dice que ya todo está preparado, todo es nuestro. Y entonces, ¿por qué no lo disfrutamos o por qué no lo vivimos? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces tenemos muchos conceptos y conocemos la palabra de Dios, pero no la vivimos. No es una realidad en nuestras vidas, porque a veces sabemos, no, es que si yo soy sano por la llaga de Jesús, pero entonces, ¿por qué estás tirado en la cama enfermo? La palabra de Dios dice que yo he sido enriquecido, y entonces, ¿por qué eso no es una realidad en tu vida? Porque a veces vemos la palabra de Dios como algo muy lejano, o simplemente lo dejamos como algo que conocemos, pero no lo vivimos. Y en realidad, Jesucristo ha venido a nuestras vidas no nada más para conocer su palabra, sino para que la estemos viviendo en las diferentes áreas de nuestra vida.
La palabra de Dios no es positivismo, palabra de fe no es positivismo. No es nada más estar confesando y confesando y confesando, sino Romanos 10:8 dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué se manifiesta? La salvación. Y la salvación no es nada más que yo ya estoy en Cristo Jesús y yo sé que ya cuando duerma en Cristo yo voy a estar delante de la presencia de Dios. Salvación significa que cuando tú estabas en estrecho se manifiesta la salvación y Dios te saca a un lugar espacioso. Hay una expansión en tu vida. Entonces la palabra de fe es creer lo que Dios te ha transmitido, apoderarte de esa promesa y decir, creo en eso, Señor. Yo recibo esa palabra y ponerla a trabajar en tu vida, hablarla con tu boca para que entonces sea una realidad. A veces venimos a la congregación y sí estamos escuchando la palabra de Dios, pero cuando estamos aquí se manifiesta esa fortaleza, pero cuando nos vamos, nos olvidamos de quién somos. Nos olvidamos lo que ya Jesucristo hizo. El pastor Miguel decía, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Ahí es donde es importante que estén mis ojos puestos. Hay algo que me conecta con lo natural. Desde que yo nací, o desde que tú naciste, estamos conectados con lo natural y percibimos las cosas naturales, ¿verdad? Son nuestros 5 sentidos. Es lo que nos mantiene en contacto con lo que nosotros vemos, escuchamos, tocamos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros ahora estamos muertos a esos 5 sentidos, porque nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Estar hablando también esa palabra. Es muy fácil hablar y decir, yo he sido sanado por la llaga de Jesucristo, yo he sido enriquecido, pero todas aquellas cosas que nos mantienen en contacto con el mundo natural son cosas que están puestas para robarnos y robar nuestra fe y hacer que tú te mantengas viendo lo natural, que mantengas ahora sí que ese contacto con lo natural cuando ya Dios te ha trasladado a un reino que es totalmente diferente a lo que nosotros vemos. Dice que a través de Jesús nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen el engaño. Podemos tener infinidad de excusas y estarnos de alguna forma tratando de mantener o de pensar que todo lo que nosotros estamos viviendo es porque de alguna manera sí Dios lo ha querido, pero en realidad Dios te ha llamado a vivir una vida totalmente diferente a la que tú tienes ahora, hablando de forma natural. Dios te ha llamado a que tú estés reinando, que estés disfrutando, que estés gobernando y que estés ejerciendo el dominio, pero todo es a través de lo que Dios te enseña, todo es a través del mensaje correcto, todo es a través de la palabra de Dios. Es importante que cuando tú estás escuchando la palabra, la lleves a la práctica en tu vida. A veces esperamos a que una situación se manifieste para que entonces la palabra de Dios salga de mi boca. Y no, Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque dice, entonces harás prosperar tu camino. Y pues puede que algunas cosas te salgan bien. Dice que cuando tú escuchas el mensaje y lo llevas a la práctica y constantemente estás meditando en la palabra de Dios, cuando tú envías la orden, todo te va a salir perfecto. Porque el margen de error para con Dios es nulo, no hay error. De parte de Dios, cuando tú hablas su palabra, créeme que es el 100% seguro que se manifiesta aquello para lo que tú le estás enviando. Eso dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11. Dice que cuando tú envías la palabra de Dios, esa palabra hace su labor, porque no eres tú el responsable de hacer que eso se cumpla es Dios, no eres tú. Simplemente tú estás llevando a cabo la estrategia de Dios y estás hablando lo que Dios te
que se manifiesta lo glorioso o lo que Dios te ha llamado a decir o hablar. Lo importante es que tú te apoderes del mensaje y eso tú lo lleves a la práctica. ¿Quieres ver días buenos? Dice, refrena tu lengua de mal. Tus labios no hablen el engaño. Todo lo que hay a tu alrededor, el enemigo lo va a utilizar para que tú dejes de poner tu mirada en Jesús y pongas tu mirada en la situación. Y cuando tú pones tu mirada en la situación, eso te mantiene en el mundo natural. Hay gente que yo le he predicado la palabra de Dios y una vez una persona me dijo, ¿sabes qué, Claudia? Se escucha muy bonito todo lo que tú me dices, pero yo creo que es importante que mantengas tus pies sobre la tierra y te des cuenta que no funcionan las cosas como tú dices. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Ahí estás equivocada, porque mis pies no están sobre la tierra, mis pies están en el cielo. Porque yo he sido diseñada por Dios para disfrutar cosas que aún no veo, pero que Dios me ha dado el poder para formar esas cosas y que se manifiesten a la realidad a través de la fe. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es lo que nos hace entrar a disfrutar de las cosas que Dios ya preparó por medio de Jesús, pero que la fe hace que esa gracia o ese regalo o esas promesas sean una realidad en nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a funcionar de una manera natural. La palabra de Dios vino a disciplinarnos, vino a enseñarnos la forma correcta de hacer las cosas. Porque si tú pensabas que la forma anterior en la que tú estabas era la forma correcta, estábamos equivocados. La palabra de Dios nos vino a enseñar la manera correcta de hacer las cosas, la manera de desenvolvernos, la manera de detonar la clase de vida de Dios aquí en la tierra, que en realidad para eso hemos sido llamados, a vivir la clase de vida de Dios aquí en la tierra. Y todo es a través de la fe. Llamar las cosas que no son para que sean, para que se manifiesten a la realidad. Y les vuelvo a decir, no es positivismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Con qué le contestó todo el tiempo? Siempre le contestó con la palabra de Dios. Y es importante que la palabra de Dios sea lo que esté de continuo en nuestra boca. Si tú hablas o meditas, el problema, eso es lo que tú vas a hablar. Si tú tratas de resolver la circunstancia meditando, a ver, ¿cómo le haré? ¿Cómo resolver esta situación? Meditas en el problema, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Y qué es lo que se va a seguir manifestando? El problema. Pero no topa ahí, sino que viene la comadre y le platicas el problema. Llega la amiga, le platicas el problema. Llega la prima y se la platicas. Etcétera. Se lo platicamos a todo el mundo, pero no se lo platicamos a la persona correcta para que nos dé la estrategia para resolver esa situación. La única persona que te da las estrategias para resolver cualquier situación es Dios. Cuando tú hablas con Él, Él siempre te va a responder. Dios nunca se queda callado. El problema, ¿sabes cuál es? Que nos aventamos un monólogo. Hablamos, le platicamos a Dios, y cuando Dios va a hablar y nos va a decir algo, gracias Dios, ya. O sea, no estamos atentos a escucharlo, y Dios siempre tiene algo que transmitirnos, una palabra, para que definitivamente tú cambies tu manera en la cual estabas actuando, pongas atención a lo que Dios te está diciendo, y entonces se manifiesta la solución a tu vida. Les voy a poner un ejemplo. Noé. Un día a Dios se le ocurrió mandar un diluvio cuando no llovía. No es que se le haya ocurrido, pues, pero Dios le dio unos planos de una arca que iba a construir, ¿verdad? Cuando él empezó a construir el arca, ¿qué sucedió con la gente? Lo juzgaban, hablaban mal de él, lo criticaban, no sé, le decían que estaba loco, se burlaban de él, pero ¿sabes qué? Él llevó a cabo el proyecto de Dios, él llevó a cabo el sueño de Dios.
A él no le importó lo que le dijeran los demás, empezó a construir el arca tal como Dios se lo había mostrado. Se enfrentó a críticas, a juicio, a burlas, sí. Pero en realidad él llevó a cabo el proyecto de Dios. Así pasa en nuestra vida. A veces hay gente que te va a juzgar, que te va a criticar, que te van a decir aleluya, que te van a decir que estás loco. Mira, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, a los 17 años, hace poquito pues. Claro. Poquito. Yo tenía 17 años. Y en ese tiempo, pues cuando veías tú a la gente en la calle que llevaba una Biblia, ay, decías, este es protestante. Y entonces lo empezaban a criticar y se empezaban a burlar, y ahí va el aleluya y lo que quieras. Entonces, ¿qué hacía yo? Si llevaba una Biblia chiquita. En ese tiempo se vendían todavía las Biblias de bolsillo, no sé si se sigan vendiendo. Si yo ahorita viera una Biblia de esas, no, pues no, ¿cómo te explico, verdad? Pero eran unas Biblias así chiquititas que cargabas en tu bolsa, donde nadie las viera. Porque de verdad te criticaban a tal grado, yo me tenía que subir al camión para ir a la congre. Entonces yo llevaba mi Biblia de bolsillo, porque para mí era preferible a enfrentar las críticas de la gente, porque era muy dura en ese tiempo la gente. Hoy es impresionante cuando tú le dices a la gente, ay, soy cristiano, ay, qué padre, o sea, ya te felicitan y no sé, algo hasta casi hacen fiesta, es totalmente diferente. ¿Ah? ¿En dónde es eso? Yo en donde quiera que voy, sí. Yo en donde quiera que voy, sí, mira, es que Dios me ha dado una gracia especial a mí, no sé a los demás, pero a mí sí. Cuando a mí me preguntan y yo digo, soy cristiana, mira, a mí, ay, hasta me felicitan y lo que quieras me preguntan y etcétera. Y yo sí puedo entender que Dios me ha dado una gracia especial. Por ahí alguien me dijo, no, es que tú te debes de mantener en un perfil bajo. No puedo. Ay, no es cierto. Ay, qué sencillita, ¿verdad? No, no es cierto. Y no es por mí, de verdad, no. Es algo real, porque Dios manifiesta su gloria en nuestras vidas. Y aunque tú quieras esconderte, pues la palabra de Dios dice, ¿quién puede poner una lámpara encendida abajo de un almud? Nadie, nosotros somos luz a las naciones. Y por más que tú quieras quedarte callado, siempre Jesucristo que está dentro de ti va a hacer que tú detones una palabra de bendición para la gente que te rodea y seas de bendición en el lugar en donde estás, porque tú estás diseñado, destinado para manifestar esa clase de vida y hacer que la gente se acerque a Jesús, no por ti, sino porque Jesús habita dentro de ti y eso marca una diferencia. No podemos separar nuestra vida, no podemos decir, pues voy a la congre y soy el hermano Pepe. Y salgo de la congre y soy, ¿qué onda, Pepe? Pues no. Soy la misma persona aquí y fuera de aquí. Y Dios me ha llamado a manifestar lo que yo soy allá afuera. Eso es en realidad mi labor o tu labor. No puedes esconder quién eres. No puedes guardarlo. Y todo eso se manifiesta a través de lo que tú estás creyendo. Tú puedes levantarte en la mañana y verte en el espejo y decir, ay no, o amanecí peor que ayer, qué feo me veo, la lonja ya creció más. O puedes decir, o fíjate la diferencia, o puedes levantarte y verte en el espejo y dices, Señor, tu sobreabundancia en mi vida, derramada y desparramada, ¿no? Fíjate, dos cosas diferentes, tu ensanchamiento, Señor, ahora sí que estoy viviendo tu expansión en mi vida, ¿no? Son cosas diferentes, pero que en realidad te hacen tener un enfoque diferente, la verdad. Por eso tú, al estarte nutriendo con la palabra de Dios, al estar recibiendo el mensaje de Dios, pues es ilógico que sigamos siendo las mismas personas y que sigamos viviendo de la misma manera, cuando Dios nos llamó a través de su palabra a vivir y hacer las mismas cosas que Él hizo. ¿Queremos aprender o queremos escuchar fe? Simplemente vamos a ver la vida de Jesús. Cuando a Jesús se le presentaba un enfermo, un endemoniado, bueno, claro, hubo quien no recibió sanidad, pero porque no creyeron en Él.
Y algo bien importante es que cuando la gente no recibió sanidad, es porque lo recibieron como el hijo del carpintero. Porque le decían, ay, pues si yo te veía ahí, que ahí andabas con tu papá, ¿no? O sea, lo identificaban como el hijo de José. Y cuando tenían la capacidad de bendecir sus vidas y de que ellos vieran que su vida podía ser transformada a través de él, no lo creyeron. Y así pasa muchas veces. A veces tú vas y le predicas a una persona y te dicen, ay, pues si yo te conocí en la cuadra, yo te conocí lo que tú hacías, y ahora vienes a transmitirme un mensaje y decirme que Dios puede transformar mi vida. Pues sí, así es. Así es. ¿Cómo te concibes? La palabra de Dios viene a que tú cambies una concepción de lo que tú eres en lo natural, para que entonces tú puedas detonar esa clase de vida de Dios. Si tú te conformas a seguir haciendo las cosas conforme tú lo hacías sin Cristo, pues estás equivocado. La palabra vino a cambiar nuestras formas, conceptos, vino a disciplinarnos, porque sí teníamos cero disciplina. Nuestra comunión con Dios era nula. Eso es una realidad. Y a través de la palabra de Dios hemos aprendido que cuando nosotros tenemos ese contacto con Dios, entonces Él crece y nosotros menguamos. Así decía Pablo, hablaba Pablo. Es necesario que Él crezca para que yo deje de ser, para que yo mengue, que sea Jesucristo el que se manifieste en mi vida. Pero todo esto es a través de lo que tú estás escuchando, a través del mensaje correcto, a través del mensaje que viene de la palabra de Dios. Josué 1:8, yo te decía, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él, porque cuando tú meditas en el mensaje, se empiezan a detonar imágenes en tu vida que tú dices, yo quiero eso. Había un comercial, no sé si se acuerdan, pero había un comercial que pasaba de un hombre que se imaginaba que se había ganado la lotería y decía, ya me vi. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. Empieza a detonar en nosotros imágenes que a lo mejor nosotros naturalmente pensamos y decimos, no, eso es imposible para mí, es algo que yo no puedo alcanzar. Pero ¿sabes qué? Por medio de Jesús hace que todo eso que tú ves imposible se manifieste a lo posible. Vamos a Hebreos, por favor. Híjole, creo que ya casi se me acaba el tiempo, ¿verdad? Hebreos 11. Si tú lees todo el capítulo, yo creo que es algo que siempre te va a estar hablando de fe, de fe, de fe. Pero hay un versículo ahí, en lo personal, que me gusta mucho, es el verso 27. Hebreos, sí es el 27. Hebreos 11, 27. ¿Qué? No, yo no te lo bajé ni vi tu estudio. Es más, tú no escribiste nada. No, no es cierto. Es el mismo espíritu. Aparte somos uno, por eso Dios nos habla igual, ¿verdad? Si lo entienden eso, esa parte. Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, dice, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué dice? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí se mantuvo él. Pueden venir muchas circunstancias, pueden venir mensajes incorrectos, puede venir información que no viene de parte de Dios, pero cuando tú te mantienes firme, viéndolo a Él, viendo a Jesús ahí, entonces todo en tu vida detona y manifiesta la gloria de Dios. Para eso tú has sido diseñado. Hebreos 12, ahí mismo, por favor. Ahí me dicen el tiempo. Ok. Hebreos 12:1.
Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué palabra dice ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después sigue el verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Pero algo que decía, algo clave, despójate de todo peso. Hay situaciones, circunstancias, problemas, broncas, etcétera, que el enemigo va a seguir usando para que te mantengas en lo natural y sigas confiando en lo que tú puedes hacer y no en lo que hizo Jesús. Es más fácil que tú digas, ay, bueno, pues me duele la cabeza, ¿qué hago? Me tomo la pastilla. Es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo a lo que yo estaba acostumbrado o acostumbrado. Pero Dios ha venido a que nosotros rompamos con todo ese tipo de esquemas que hemos aprendido y que tiremos a la basura todos aquellos conceptos que no nos sirven y empezar a trabajar y a poner por obra lo que Dios nos está enseñando, poner a trabajar la palabra de Dios, que eso hace que nuestra vida manifieste su victoria en todo lo que estemos haciendo. Pero necesitamos hacer las cosas, necesitamos caminar y cortar con aquellas cosas que nos estorban y que no nos dejan avanzar. Aquí nos dice, despojémonos de todo peso. Es como un atleta, por ejemplo. Imagínate que va a correr un maratón de 5 kilómetros, ya no te pongo de 10, ni de 15, ni de 20, de 5. Imagínate que va corriendo y va cargando la mochila y lleva el agua, lleva la fruta y lleva una barrita por si acaso. Pues imagínate, le va quitando, ay, no sé, pues yo no corro, pues no me gusta correr, la verdad, pero sí le resta velocidad, lo detiene, lo cansa, porque lleva un peso que si se lo quita va a avanzar con más facilidad y va a llegar a la meta mucho más rápido. Ah, pues eso se está hablando Dios. Tú en tu vida llevas una carrera, te ha trazado una carrera, pero a veces vas cargando como el pípila acá. Bueno, ya no sé si decir como el pípila, ya no sé si existió o no existió, si sí fue cierto o no fue cierto, pero bueno, en fin, vamos a poner. Usted lo dice, yo lo vi, bueno, yo no lo vi. Pero imagínate, vas caminando o vas en ese trayecto en tu vida y vas cargando todo, vas cargando a los hijos, vas cargando el matrimonio, vas cargando el negocio, todo lo llevas cargando. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Despójate de todo eso, para que corras con paciencia todo, para que vayas hacia adelante de forma segura, confiada, teniendo tus ojos puestos en Jesús, que Él es el galardón. Ahí es donde tienes puestos tus ojos. Porque cuando llegues a la meta, créeme, que el premio está asegurado, nadie te lo va a quitar. Pero necesitas despojarte. Y la palabra despojarte significa quitar con violencia. Quitar con violencia. Todas aquellas cosas que no te corresponden, entrégaselas a Jesús. Toma su carga, que es más fácil, su yugo, es fácil y ligero, y entrégale toda tu carga a Él. Entrégale todo lo que tú no puedes hacer. Por nosotros mismos nada podemos hacer, pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Así dice la palabra de Dios, que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces es importante que yo decida despojarme de todo peso. La fe no quiere decir que yo tenga que, en lo único que nosotros nos vamos a esforzar es en el regalo, en aceptar lo que ya Dios me entregó, el decirle, Señor, lo quiero, lo acepto. Ese es el único esfuerzo que vas a hacer. No tienes que ganarte nada. Nada es por mérito propio, es por los méritos de Jesús. Dice que por la fe tenemos entrada a la gracia. Lo único que yo tengo que hacer es decir, Señor, recibo el regalo. Es como cuando tú llegas a una fiesta de cumpleaños y llevas el regalo. Dices, yo no llevo. La mayoría de la gente no lleva regalos a las fiestas. No sean de esos, ¿eh? Ustedes cuando vayan a una fiesta lleven regalos. ¿Verdad que sí? Entonces, es cuando tú vas a una fiesta y le das el regalo. ¿Ah? Ya me lo va a hacer la del pastor para que le den su regalo. Entonces, imagínate, llegan de la fiesta y lo único que haces es tirar la mano y aceptar el regalo. Pues así es con Dios.
Ya te entregó todas las cosas por medio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Estirar la mano de la fe y tomar y decir, Señor, sí, lo recibo, gracias. No porque yo me lo merezca, no porque yo lo haya hecho todo, sino por ti, Jesús. Porque tú, a través de tus méritos, tú me has hecho merecedor de todas las cosas. Pero necesitas tener esa actitud de decirle, Señor, yo me apodero, recibo lo que tú me has entregado, ese regalo, yo lo recibo, Señor, yo te creo a ti. Porque la mayoría de las veces es que no disfrutamos porque razonamos, cuestionamos. Y es más fácil cuando tenemos algo que manifiesta nuestro cuerpo. Vamos a ponerlo como una enfermedad, por ejemplo. Es algo que tienes ahí, ¿no? Y que estás sintiendo. Y a veces tú puedes decir, no, yo soy sano por la llaga de Jesús, pero de repente se manifiesta otra vez el dolor. Y como se está manifestando, es que ya oré, pero no sé qué pasa. Ya oré, pero no se dan las cosas. ¿Qué sucede? Entonces quiere decir que Dios hizo mal las cosas. Quiere decir que el proceso que Dios me está indicando no está bien. Entonces quiere decir más bien que yo estoy haciendo algo que no está bien, que no estoy creyendo. Porque Dios todo lo hizo y lo hizo bien, lo hizo correcto, lo hizo perfecto. Lo único que yo tengo que hacer es creerle a Dios. Yo les dije al principio, Romanos 10:8 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para que se manifieste, para que sea una realidad en tu vida. No es nada más creerlo, sino confesarlo. Es un proceso a seguir. Es importante que nosotros como hijos de Dios estemos actuando no en lo que nosotros pensamos o podamos creer que así es, sino en el proyecto, en el sueño de Dios y hacer las cosas como Dios nos está indicando que lo hagamos. Fe es sinónimo de obediencia. Y cuando tú sigues las instrucciones correctas, el resultado es correcto y es perfecto. Yo siempre les pongo un ejemplo. Cuando tú vas y compras una mesa a Office Depot, por ejemplo, a donde quieras, pues no voy a promover ninguna marca. Pero cuando tú vas y compras algo, una silla, una mesa, a lo mejor como tú tienes la imagen de una mesa o una silla, tú dices, pues qué tan difícil es armarla. Sacas todos tus tornillitos, tus tuercas, hasta la herramienta, ¿no? Porque de pronto hasta los hombres se sienten Bob el constructor, sacan todas las herramientas que compraron. Pero sabes que a veces ni las usan, ¿no? Ay, pues qué tan difícil es armar una mesa. Y ahí te pones y armas la mesa. Pero sabes, te quedaron piezas ahí. Porque no viste el instructivo. ¿Pasa o no pasa? ¿Cierto o no es cierto? Dices, ay, es que me sobraron piezas, por si faltaba. Me las pusieron de más por si se rompe una. Y luego pones la mesa y, ay, esta mesa me la vendieron defectuosa. No. Simplemente es que había un instructivo y tú debías de seguir el instructivo. Paso 1, paso 2. Yo sé que no es difícil, que no eres tonto para armar una mesa, pero había un instructivo. Si no respetamos las instrucciones, el resultado no es el mismo. El resultado no sale igual. Por eso necesitamos seguir el instructivo. ¿Y sabes qué? El instructivo de nuestra vida es la palabra de Dios. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones correctas, perfectamente a la orden de Dios, a lo que Dios nos está dirigiendo a hacer, el resultado va a ser correcto, sin margen de error. Todo nos va a salir perfecto. Yo creo que todo se resume, yo les dije al principio, Josué 1:8. Sé que a lo mejor es una cita que no sabemos de memoria, pero cuando nada más la hablas sin sentido, no sucede nada. Los pericos también hablan, ¿verdad que sí? Y no por eso cambian cosas. Necesitamos creer a la palabra de Dios.
y hacer las cosas conforme a su propósito. Créeme, cuando tú sigues las instrucciones correctas, el resultado va a ser correcto. Amén. Te bendigo. Este es el mensaje.